Esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. A últimas fechas, a últimos años, el estado de Michoacán se ha encontrado en una situación de real vulnerabilidad frente a la criminalidad organizada. Dos gobernadores del PRD y el actual fallido gobierno de Fausto Vallejo han sido muestra clara de lo que la sociedad michoacana ha tenido que lamentar, sufrir: extorsiones, secuestros, desapariciones, etc. Esta semana y la semana pasada, un escándalo más. El hijo del gobernador Fausto Vallejo fue evidenciado en un video donde dialogaba con el líder de los caballeros, la Tuta. Después salió otro video donde la alcaldesa de Pátzcuaro también se reunía con uno de los jefes de esta organización criminal. En fin, creíamos que con la llegada del comisionado para la paz, Alfredo Castillo, la situación en Michoacán iba a mejorar. Estos apresamientos que se están dando son parte de esa mejora, o la situación sigue igual. Esas son las preguntas que habremos de analizar en esta mesa de debate, para lo cual nos acompaña hoy la licenciada Lucía Carrillo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches. Y Gerardo Pillón. ¿Qué tal, Álvaro? Lucy, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está la pregunta. La situación en Michoacán se ha mejorado, sigue igual, está empeorando. ¿Qué estamos viendo? Álvaro, Lucía, ¿cómo están? Yo creo que la situación de Michoacán sigue con este tenor fatalista, donde no se ve la luz al final del túnel. Todavía creo que no ha llegado. El trabajo que ha hecho el comisionado Castillo, a quien en varios programas a lo largo del seguimiento que le hemos venido dando aquí mismo en el programa Línea por Línea, habíamos comentado que había hecho un trabajo decoroso, que ahí la llevaba. Pensábamos que la primera piedra en el zapato era el asunto de Mama Rosa. Y bueno, ahora resulta que las cosas no están tan resueltas como se percibía, que existen muchos elementos todavía vivos que complican las cosas. Ahorita es peculiarmente claro en la crisis que vive el Estado cuando se presenta el video del hijo del exgobernador dialogando en una situación cómoda. Yo no sé si él dice que había sido forzado a tener levantado. Sí. Bien, ya es un término común esto de levantar a la gente. Ya entendemos todos qué significa. O sea, que había sido levantado y que se lo habían llevado a platicar con la Tuta. No se ve, ¿no? O sea, el señor se ve que está sentado platicando, echándose su chela, y no tiene un contexto ni de amedrentamiento, ni de nada que diga en el desarrollo de la plática que existe un problema. Entonces, ese es el grado de descomposición. Llegó al gobernador directamente. El gobernador no sabía lo que hacía su hijo a sus espaldas o con su representación y nombre. Y su secretario de gobierno, Jesús Reyes. Bueno, es que yo no sé quién más falte para detenerse en el Estado, por lo menos en el gobierno del exgobernador. A lo mejor al mismo gobernador, eso no lo sabemos. El nuevo gobernador pues todavía no tiene una presencia consolidada y fuerte que pudieras avisar que por ahí hay una luz, por ahí se puede llegar a un mejor término. En realidad, la descomposición del Estado, lo que se percibe a través de los medios informativos y de las noticias que se tienen, es que sigue en un estado total y absolutamente caótico, ¿no? El Estado fallido sigue estando presente. La renovación del gobernador es una explicación más, coincide de alguna manera muy desafortunada con el hecho de que el exgobernador hubiera estado tan gravemente enfermo. Y bueno, ahorita pues está viviendo, yo creo que seguimos en lo de crónica de una muerte anunciada, ¿no? Hay que ver cuándo se declara muerto al paciente para ver entonces sí realmente qué hacemos, porque pues ya el gobierno federal mandó toda la artillería y no se termina de resolver, ¿no? Fíjate que algo interesante también a señalar es
¿cómo se ha dado estas averiguaciones o, en este caso, estas primeras acciones judiciales? No tiene que ver por investigaciones que se hayan hecho o otras cuestiones, viene de videos. Filtraciones. ¿No? Vienen de filtraciones de videos. A ver, entonces aquí hay un primer elemento importante. ¿Quién graba esos videos? Se supone que la tuta tiene su colección de videos de todos los habidos y por haber, ¿no? Entonces él saca sus videos y es una manera de decir, estoy protegido. ¿Cómo ¿no? se administra, no? O sea, es decir, primero, ¿por qué no lo saca todos, no? Primero saca a Jesús Reina, ahora saca a Rodrigo Vallejo. Sí, pero él no tiene el menor cuidado, ¿no? Él se siente tan protegido o tan seguro que él puede estar sacando los videos uno por uno, ¿no? Presentando a estos personajes. Entonces, primero, esto que está llamando a la acción no es las investigaciones, no es el gobierno, no es que haya realmente una política para perseguir esto, no, realmente son filtraciones que hace, en este caso, la tuta. Entonces, bueno, empezando por ahí, a mí me llama mucho la atención que cuando es Cuadratín, justamente, quien saca este video, señala tres cosas. Primero se decía si iban a analizar si el video era original, ¿no? O no era original. Bueno, él decía, queda muy claro que es original. Segundo, no es un levantón, o no pareciera que es un levantón. No parece. Tomando ahí, hasta salieron... Tecate Light. Tomando Tecate Light, ¿no? Ahí salieron chistes hasta que mal gusto, y etc., ¿no? Eso ya cada quien. Pero la tercera cosa, y que me llama mucho la atención, y que tiene que ver con justamente el tema político, es que él hablaba justamente de que este video era el eslabón perdido, ¿no? De las elecciones del 2011, ¿no? La intervención del crimen organizado en el proceso electoral de Michoacán. Entonces, bueno, antes de entrar al aire, tú comentabas algunas cuestiones. ¿Cómo le hace a alguien que se le presenta la tuta y le dice, o cooperas, o cuello, ¿no? Plomo, plata, ¿no? Dice la ley. ¿Qué te queda simple. ahí? ¿Qué te queda? Tú decías que no era de blancos y negros, pero la verdad es que yo creo que sí hay un ámbito de libertad donde todavía quiero pensar que tú puedes decidir no entrar ahí. Y ellos están entrando y los videos hablan que todos están negociando, mujeres y hombres, ¿no? Es algo curioso porque, como justamente decía Álvaro, vemos a la presidenta municipal también pidiendo ayuda y diciéndole, me siento mucho más protegida estando con ustedes. Es más dramática la situación que presenta la alcaldesa en el video que se filtra que la del hijo del gobernador. Además, la información que presenta en ese evento, Salma Carún, en los días anteriores, era que le habían matado a un pariente cercano, a su yerno. Entonces, afuera de su casa. ¿En qué había fallado ella? Y entonces parece como que le reclama, oye, pues si llegamos a un acuerdo, yo te di 2 direcciones y luego encima de todo me matas al yerno. Pero la gente cree que esto viene de la proposición política, es decir, para ser político en Michoacán tienes que estar asociado al narcotráfico, o bueno, a la delincuencia organizada, o tener los recursos suficientes para evitar que ellos se te acerquen. Y me refiero a recursos eficientes a dinero, me refiero a recursos suficientes a seguridad personal, seguridad física. No tenemos todavía en la cárcel al líder de las autodefensas, gente que el propio gobierno federal armó para proteger y para ayudar a sacar a los malos del Estado. Y ahora ese también ya se cayó. Es decir, entonces, ¿tienen recursos o no tienen recursos para participar en la política? Tú decías, es que no es una cuestión yo creo en lo personal, no es una cuestión de blanco-negro, es decir, no todos son totalmente malos ni todos son totalmente buenos. Pero ¿en qué momento se justifica entonces que aceptes dinero, que aceptes protección, que ganes elecciones a base de, bueno, cuando yo llegue te voy a intercambiar? En este caso vemos direcciones, pero tú decías en Michoacán, yo creo que tenemos muchos ejemplos en todo el país, ¿no? Te diría que es muy probable que esto se presente en otras entidades y que no dudo que en algunos casos las posiciones federales también estén asociados. Pero repito, la hipótesis es, convivimos día con día con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Resulta que los familiares cercanos de repente tienen una relación o descubren que tenemos un pariente que andaba por esas... Gerardo, ¿hasta qué grado ha llegado esta situación? Si bien es cierto, tenemos otras entidades, Tamaulipas,
etcétera, ¿no? Algunas otras, Guerrero tenemos por ahí. Pero el tema de Michoacán no es de este gobierno, o sea, viene desde el michoacanazo. Tenemos el michoacanazo y tenemos al diputado Godoy, o prófugo de la justicia, medio hermano del exgobernador. Y de todos los partidos políticos, asistido por los diputados federales del partido para poder conseguirle la inmunidad. Exacto, entrar escondido a la Cámara de Diputados en un automóvil. La descomposición es tal que ya no es blanco y negro, sino todo es negro. A eso vamos, esa es la opción que están dando, porque lo que tú decías, Lucy, es, a ver, puedes participar o no puedes decidir participar en el problema político, ¿no? Te voluntarías, le echas muchas ganas, juntas tu lana voteando o como te permitan los institutos electorales, y luego si llega la tuta, pues ya te declaras perdedor de antemano, porque como no vas a competir con él y no vas a entrarle al garlito, ya no tienes opción. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? La única, o participas en las condiciones que seguramente será para perder, o de plano te retiras. Y la gente lo que hace es que dice, yo a esto ya no le entro, no me interesa, porque es muy peligroso. Un tristísimo panorama. Bien, estimados televidentes, como ven, el tema de Michoacán es de muchos análisis, porque tiene ya mucho tiempo esta situación. No solo es este gobierno, sino los anteriores. Y en fin, analizaremos esta pregunta que se hace aquí, si para entrar en política en Michoacán hay que estar coludido con el crimen organizado. Regresamos. Estamos platicando con Lucía Carrillo y con Gerardo Pillón respecto a la situación de inseguridad, su mejoría, su estancamiento de Michoacán. Aquí se ha planteado diferentes cosas. Se dice, bueno, ya no se tiene la opción, ya el debilitamiento de la estructura social es tal que en Michoacán no es posible ocupar los cargos públicos sin que tenga que tener relación. Y entonces parece que ese es el diagnóstico del gobierno federal y entonces envía el presidente de la República al hombre de sus confianzas, Alfredo Castillo, para que resuelva esta situación, sacar a un funcionario federal para que vaya a actuar en un ámbito donde, pues, uno entiende, él no ha generado vínculos, no ha generado ninguna liga, porque ya toda la situación está protegido para evitar que se le acerquen los vínculos, que era al principio cuando sacaron esas fotografías que decían, oye, pero este cuate ya se reunió con el abuelo, ¿no? Y entonces lo encapsulan y lo cuidan, lo dejan trabajar. Esa aspirina no le cura el cáncer al Estado. Y entonces el remedio se queda corto porque la descomposición en el Estado sigue estando ahí. Yo quisiera hacer el ejercicio, ¿no? El hipotético ejercicio de decir, bueno, ¿y si la tuta no estuviera, se resuelve el problema? Si el Tony no estuviera, ¿se resuelve el problema? ¿O va a haber otro Tony, otra tuta, otro Señor de los Cielos, otro Amado otro Chapo, otro Azul Esparragosa? ¿No va a llegar alguien más? ¿O va a tomar el control el cartel de Jalisco, nueva generación? ¿Estamos ante un Estado fallido? Mira, yo coincido y me parece que es interesante retomar este análisis, porque sí, evidentemente pueden ir y aprender a la tuta, pero yo creo, Gerardo, que no se va a acabar el problema, porque no solamente es el tema del narcotráfico y su relación con la política y cómo han estrechado, ¿no?, estos lazos, sino tiene que ver con muchas otras cuestiones. Una corrupción que ha entrado, no solamente lo hemos visto en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahorita justamente está el escándalo, si los diputados o no recibieron, por ejemplo, 15 millones de pesos. Un bono por haber aprobado. Ahorita hay una disputa, unos dicen que sí, unos dicen que no, no lo sabemos, pero la realidad es que hay elementos para pensar que la corrupción está muy dentro del gobierno en cuanto a moches, en cuanto a diezmos, en cuanto a la narcopolítica, en cuanto también a programas populistas, asistencialistas, que no realmente van a atender la problemática de la ciudadanía. Vemos el caso de Mamá Rosa, que también tiene que ver
que independientemente de la opinión que tengamos, al final del día el gobierno tampoco ha entrado a verificar y ahorita salió, ¿no? Hay muchos albergues, no sabemos qué pasa en esos albergues. El gobierno le daba niños. El gobierno encontraba un niño, no sabía de dónde venía y se lo daba, ¿no? El juez ordenaba que ahí fuera. Sí, exacto. Entonces, bueno, es una descomposición en todo. Entonces, ¿por dónde empezamos, no? Si a lo mejor estoy como muy negativa o muy pesimista, muy pesimista, pero hemos venido del tema de las reformas estructurales, la falta de debate en este sentido y una serie de elementos que nos dan para pensar, bueno, ¿tiene salida esta parte? Mira, yo creo que sí hay un elemento muy importante en lo que dices y por supuesto que lo primero que se me ocurre es no caer en el desánimo de la incapacidad, por un lado, de los más irresponsables, que es el gobierno, y por otro, de los más responsables, que son los ciudadanos, porque tienen que serlo, o sea, ellos, de alguna manera, son los que pueden al final terminar sacando al gobierno y sacando el problema del Estado. Pero hay una democracia real, cuando el pueblo no puede elegir libremente. Son dos cosas. Y otra cosa, ¿escuchaste lo que dijo Mireles? O bueno, lo que leyó su abogada. Él no habla. Bueno, lo tienen encerrado, no le dan chance. Pero sacó un comunicado que leyó su abogada. ¿Lo escucharon? ¿Lo leyeron? ¿Tuvieron la oportunidad de leerlo? Habla justamente de dónde están los ciudadanos. ¿Dónde estamos los ciudadanos? ¿Para qué está pasando esto? También hay un silencio por miedo, por desánimo también, Lucy, de que aunque roben, todos roban, no, entonces gana el que roba poquito. Ahí regresamos un poco al asunto del principio. Es decir, los ciudadanos, ¿a quién? Ahora sí que ¿quién podrá proteger a los pobres ciudadanos? Porque o se acogen a la seguridad que ofrece el narcotráfico, ¿no? Y a sus condiciones, o se someten a lo que ofrece el gobierno en las condiciones en las que las ofrezca, la tercera posibilidad, que era las Guardias Armadas promovidas por el propio gobierno, que al final terminan el líder en la cárcel sin poder hacer su comentario público, ¿no? Uh-huh. Mira, yo creo que no era mala idea empezar por algún lado. Alguien propuso empezar por el tema de seguridad y resolver el tema de seguridad primero y luego seguir con los otros asuntos. Se decía que se iba a caminar en paralelo, que iba a haber una solución en temas de seguridad y que al mismo tiempo iba a haber inversión en el Estado, que se iban a agilizar los mecanismos que garantizaban la seguridad estatal, local, que se iba a reforzar todo el sistema de justicia local para que hubiera una justicia más eficiente, más efectiva. Bueno, pues todas estas cosas se han ido quedando. Es decir, entonces, ¿por dónde empezamos? Yo creo que el tema de la seguridad lo estamos viendo. No podemos pensar en otras cosas que no sea el asunto de la médico que torturaron y que lincharon en estos días. Según la noticia, lo que decía es que era una venganza porque había tenido una mala praxis en un parto, un asunto. La verdad es que pues, obviamente tampoco lo tenemos todo tan claro. Y luego la otra es, ok, el tema de seguridad es uno, y me decías, el tema de la política, ¿qué es lo que pasa con cómo convive la política, los ciudadanos y el crimen organizado? Los ciudadanos pretenden hacer política sin involucrarse en el crimen organizado. Eventualmente, hace tiempo, los equilibrios se daban entre el gobierno y el crimen organizado, donde se le permitía coexistir, de alguna manera no era tan agresivo el problema, no se desarrolló todos estos delitos de tan alto impacto como el secuestro, el homicidio, el pozolero, todos estos súper delitos que además son amarillistas a más no poder, decapitados y todo ese rollo. No existía. Éramos tránsito de narcotráfico y todo se desarrollaba en Estados Unidos. Bueno, el ciudadano participaba y no tenía tanta bronca para entrar en política en algunos sentidos. Había algunos mecanismos. Bueno, ese vínculo se rompe. Y una de las cosas que pasa es que la delincuencia organizada se fortalece a tal grado que dice, ya no necesito ni a los políticos ni a los ciudadanos. O me hago político, tengo mi dinerito, me votan, tengo fuero, pero te vuelves parte del procedimiento. Es decir, ya el político puro, si es que existe, no, pues no, está complicado, pero el político puro ya no existe. El ciudadano no tiene los mecanismos de acceso para hacer recambio de políticos, para dejar que alguien más crezca. Normalmente es complicado, los sistemas son cerrados y los partidos... Pero bueno, ahora vienen las candidaturas ciudadanas.
Ay, las candidaturas ciudadanas, Álvaro, pues sí, es un bonito deseo. Yo quiero ver a ver cómo le hacen. Los requisitos son más altos que un partido político. Es más fácil fundar un partido político, ¿no? Y eso que le está costando trabajo, por ejemplo, Morena, juntar todas sus firmas y a los partidos humanistas, que estuvo aquí hace unas semanas. Es más complicado, sí, por mucho, como ciudadano, juntar los 2 millones de votos que te piden, ¿no? Es una barbaridad, las sesiones locales y todo, porque está diseñado para que no funcione. Hace unos días, Lorenzo Córdoba en el INE decía que no les iba a dar asiento en la mesa del INE a los candidatos independientes. Entonces, o sea, el TRIFE ya lo obligó. No, bueno, pues el TRIFE por lo menos todavía se rige un poco por las leyes, pero a nuestro querido amigo Lorenzo Córdoba de repente dice que, pues sí, la democracia y tal, pero cuando llegan los representantes a la mesa les dice no, ustedes no. Yo no sé cómo le van a hacer. ¿Qué pasa si se juntan cinco candidatos federales para 2018? Van a tener sus 5 asientos, les va a respetar todas las prebendas que les prevé la ley. Es complicado. La pregunta es, ¿los candidatos ciudadanos resuelven el problema de lo que estamos hablando? Pues estarán blindados, ¿no? En este sentido, de dónde van a recibir su dinero, con quién van a... Mira, son más expuestos, o sea, les ponemos la vara más alta a ellos todavía. Yo creo que la candidatura independiente, así como está planteada, no va a volar. No, yo creo que es un tema estructural, otra vez. Sí. ¿No? Yo creo que es un problema estructural que viene justamente de la corrupción que prevalece, de la impunidad que hay, porque entonces tenemos videos y vamos a analizar si son o no son, o en calidad de que lo vamos a presentar, soy yo, pero no es mi voz, cómo lo vamos a presentar, encubrimiento. Tú decías que, bueno, que a lo mejor el tema de la alcaldesa era más duro que el del hijo del gobernador. Yo creo que no, le estaba diciendo cómo nos vamos a poner de acuerdo. Le estaba explicando un poco cómo funcionaba, ya que hay 3 gobernadores, y cómo nos ponemos de acuerdo. No, bueno, a la alcaldesa ya le habían matado al yerno. Y yo no sé si al hijo del gobernador lo tuvieran amenazado. En el caso Él dijo algo del maestro... No quiero que pase lo de Moreira. En el caso del maestro Moreira, del profesor Moreira, le mataron a un hijo. Y no es cuestión poca cosa. Yo no sé si... En la mega deuda que todavía los coahuilenses no han dimensionado, y creo que este país no ha dimensionado. No, bueno, esa deuda, de dinero, ¿no? Esa deuda equivale a la deuda total de varios países pequeños, y no nomás estoy pensando en los centroamericanos, a lo mejor algunos europeos. Sí. No tienen un problema de deuda tan serio como tiene Coahuila. Y un estado justamente donde no ha habido pues realmente una alternancia política, justamente donde tienen un desgaste cada año, elección tras elección, ¿no? Entonces es un problema otra vez estructural. Pero el sistema no está hecho para que de alguna manera pues no pase nada. Bueno, dices, la alternancia política, la alternancia política complica las cosas. Esa es la conclusión. En el estado de Michoacán, la alternancia política terminó, ya pasaron por el PRD, ya pasaron por el PRI, les falta el PAN y a lo mejor algún partido local, si es que se anima a alguien, jóvenes, todos los que andan allá afuera, échenle ganas, igual pueden sacar su partido político. Complicado. Vamos a una pausa, regresamos. Como ven, la mesa está muy interesante con todas estas situaciones. Michoacán, y ahora incluimos al estado de Coahuila. Regresamos. Gerardo Pillón, por su parte, dice que, bueno, llega un punto en el que no hay de otra, hay que entrarle. Es decir, pues también existe la cuestión de no entrarle, ¿no? De decir, yo como político no le entro, y si no están dadas las condiciones, es preferible. Y pongo un ejemplo. Tuvimos aquí en huelga de hambre afuera del Senado a un alcalde, a un presidente municipal de Michoacán. Que está muerto, por cierto. Que está muerto, efectivamente. Entonces vino él dignamente a pedir la ayuda al Senado de la República de, no puedo con esto, ayúdenme. Para hacerse visible se pone en huelga de hambre, se le niega tal ayuda y regresa. Y entonces yo creo que también hay una situación legal, jurídica, que te planteo. Es decir, si tú renuncias como presidente municipal, obligas a, por lo menos, notificar a la legislatura del Estado. Acá no hay poderes, o sea, yo no puedo hacerme del poder civil porque no se puede, no existe. Entonces, resuélvanlo. No puedes tú, legislatura de Michoacán, resuélvelo, Senado, a través de la desaparición de poderes, esa figura que existe, etcétera. Pero
el estar ahí, el querer, el interés personal que prive, ¿no? En este currículum de yo siempre quise ser alcaldesa de Pátzcuaro, era la tercera vez que esta señora se había postulado y hasta esta tercera vez lo logra. Y entonces lo logra, pues ya uno entendería por qué no lo había logrado las otras 2 veces. Y ahora lo logra, pero ¿a qué costo? Lo logra a costa de la vida de su yerno, de la inseguridad que tiene ahora ya su propia vida y pues de que seguramente si todo marcha como ha sido el derrotero a partir de que ha llegado Alfredo Castillo, pues estará enjuiciada próximamente. Entonces, y vale sin la estar pena. apoyada por el partido, porque el PRI se ha deslindado, ¿no? El PRI sacó un comunicado donde dice, el PRI refrenda su compromiso con la legalidad y dice que las eventuales acusaciones que haya de personas son responsabilidad de cada individuo y el PRI se deslinda absolutamente de ellas. Y la pregunta es, ¿el partido se podría deslindar de en este caso, el hijo del exgobernador, emanado de ese partido político? Lo hemos visto. No del hijo, se debería deslindar del gobernador. Es decir, yo creo que el asunto es esencialmente... Tenemos al otro exdiputado, al líder transportista, que también fue evidenciado, ¿recuerdan? A Salagua. Sí, exacto. Claro, que ese está todavía mucho más vinculado porque tiene más... es el que recolectaba el dinero precisamente para los trabajo más directo para la tuta, ¿no? Sí, Rodrigo Vallejo, tenemos a José Trinidad Martínez Pasalagua, a Uriel Chávez, Jesús Cruz, Arquímedes, o sea, una serie de personajes. El secretario de gobierno. Que están ahí. Claro, entonces que no sabíamos lo que pasa. Mira, vamos a ir a elecciones el próximo año. Un partido político ahorita está así. ¿A quién pongo? ¿Dónde hay rentabilidad política? ¿Quién es el mejor candidato posicionado? O sea, se sabe quiénes son los cuadros dentro de los partidos políticos, se sabe cuál es su trayectoria, se sabe, en este caso el exgobernador, una amplia carrera política, y se sabe también de los hijos, ¿no? O de los hermanos incómodos, o... El Gerber le decían al hijo. Pero ¿no? Si tú no tienes opción, Lucy, como ciudadano, si es decir, en la boleta solamente te aparecen, pues, por lo menos 3 conglomerados, ¿no? Un lado el PRI, sus conglomerados, el PAN, solo conglomerado, y el PRD también con su conglomerado. Es decir, y no tienes la opción. Entonces ahora, pues parecía realmente, yo tenía serias expectativas de que las candidaturas ciudadanas iban a ayudar a esta situación, por lo menos en el nivel municipal. No me imagino un candidato a presidente de la República ciudadano que pueda, con todo el aparato y la complejidad de lo que es la burocracia en este país, pero a nivel municipal iba a ser muy sano que un ciudadano... Pero ¿por qué a nivel municipal? Porque a nivel municipal te conoces, justamente. A nivel municipal sabes dónde vives, quién es la familia, cómo te has desempeñado, de dónde viene tu dinero, si eres el de la tiendita, si no se sabe. El tema del nivel municipal comparado con el tema de la presidencia es dramáticamente distinto. No nada más por la cantidad de requisitos que les ponen para aquellos que quieran ser presidentes alguna vez en su vida por la vía independiente, sino porque en el municipio, y ustedes lo estaban diciendo... Pero es igual, son la misma cantidad de firmas, o sea, es muy difícil. Sí, pero al candidato ciudadano, a lo mejor también le pasa. Al candidato ciudadano a la presidencia de la República no le va a pasar exactamente lo mismo que le va a pasar al municipal. Porque al municipal, la siguiente semana le van a decir, o te callas o te doy un tiro, y punto. Y tú no tienes para dónde, no sé si tenga o no recursos suficientes, porque entonces para ser candidato se vuelve un tema de elite, es decir, solo vas a poder ser candidato si tienes dinero. Si tienes dinero para tu campaña y si tienes dinero para tu seguridad personal. Entonces, no creo que sea la realidad al nivel micro o al nivel municipal. No es más sencilla cuando se plantea como alternativa a la candidatura ciudadana. No, y ese es un punto importante, Lucía. Es decir, tú puedes pedir a los ciudadanos que libre, conscientemente, vayan a emitir su voto cuando tienen problemas reales de subsistencia, cuando tenemos a más del 50% de la población por abajo de la línea de pobreza, encima azotados con una cuestión de inseguridad. Es decir, entonces, bueno, pues si ahorita me da este señor una despensa que me va a ayudar esta semana, pues yo voto por él, porque me va a resolver la comida de mis hijos por lo menos esta semana.
¿Así funciona la democracia? No, yo no creo, ¿eh? Yo no creo que es una manera como de simplificar, ¿no? Aquí está la despensa, aquí está el monedero y con eso volteamos las elecciones. Creo que los ciudadanos, la ciudadanía cada vez está como más informado, evidentemente también está desconfiando completamente, o sea, los partidos políticos, los diputados tienen un nivel de confianza que está por los suelos y se lo han ganado, ¿no? A pulso, evidentemente, pero no es que el ciudadano no tenga conciencia, claro que tiene conciencia, no es que el ciudadano se deje comprar, claro que no, y es también otra vez lo que yo les decía, el llamado que hace hoy Miguel es justamente dónde está la ciudadanía. Creo otra vez que es un tema estructural, creo que también está hecho justamente para eso, sí, tú lo dices, la señora que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para irse a trabajar, ¿no? Yo vengo del Estado de México, a Ecatepec, se va a hacer 2 horas, va a regresar cansado, pues sí, evidentemente no va a llegar a ver, cuál es la propuesta de fulanita, de fulanito, pero las instituciones, el INE, los partidos políticos, ¿no? Sí tenemos tienen la obligación, la responsabilidad, los diputados, los profesionales de la política y del servicio público, pues estar garantizando lo mínimo. Del aspecto político, de la parte principalmente electoral, no nada más la política, sino de la política electoral, el mejor ciudadano es aquel que va y vota por quien quiera, o que cancela su voto pero de manera contable, fehacientemente, que sabe que si realmente hubiera un orden en este proceso de la anulación de los votos y que eso derivara en complicaciones para los partidos para ganar una elección, menos recursos para sus posiciones, eso sería maravilloso. Y entonces poco a poco, no estoy diciendo que en una sola elección se diera, pero ahí sí iba a ir cambiando el panorama porque los partidos entonces se preocuparían. El problema es que el voto se tiene como derecho y no como obligación. O sea, si quiero lo ejerzo y si no, no lo ejerzo. Y entonces la gente no va a votar. Con todo el desánimo que produce esto que estamos platicando, es totalmente entendible. La gente dice, ¿para qué voy a votar si ve nada más a la punta de ladrones que son todos estos? No hay uno mejor que lo otro. Pero entonces regreso, no hay una opción. el PRI no debería voten. deslindarse, es válido que el PRI diga, yo me deslindo, no tiene nada que ver, no, a ver, señor, usted abanderó a ese candidato, no, usted abanderó a esta candidata, no puedes deslindar y decir, yo no tengo ninguna responsabilidad en esto, si ganamos, qué bien, qué padre, y si va arriba en la popularidad, Sí, qué bueno. estamos juntos cuando ganamos, pero no cuando perdemos. Pero ahora, bueno, yo planteo, ustedes que me dicen que efectivamente están dadas las condiciones para que el ciudadano en su autonomía personal, en su autogobierno, tenga el discernimiento. Y yo pregunto, ¿y en Coahuila? Y en Coahuila, a pesar de todo lo que aquí se ha dicho, a pesar de la megadeuda, a pesar de todo eso, el PRI vuelve a tener mayoría en la legislatura. Y no estamos hablando de uno de los estados con más alto, o sea, de los últimos lugares en el índice de la pobreza del país. Coahuila, en el norte, ¿no? Pues mira, una zona pujante. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, el ciudadano entonces realmente sí es... La maquinaria funciona. Ahí la maquinaria está funciona. funcionando. Ahí todavía no llega, y es lo que planteábamos en el otro caso. Ahí la maquinaria todavía sigue funcionando porque la delincuencia organizada o no organizada no ha tocado el mecanismo de función de la política pura, del Estado. Entonces ahí no han corrido todavía el riesgo de tener que decir, híjole, es que ya no podemos gobernar, porque los malos nos están ganando a nosotros y ya no tenemos armas suficientes ni control sobre ellos. Hay una cohabitación incómoda en la que los políticos y los delincuentes subsisten apretando un poco en la coyuntura al ciudadano que de alguna manera dice, bueno, pues es que si así ha sido siempre, o si esto es lo único que hay, pues ahí la voy llevando y a veces me va un poco mejor y a veces me va un poco peor. Y entonces no hay un detonante que realmente genere un cambio. Yo creo, y regresando a uno de los puntos desde el principio, es ¿a dónde va Michoacán? Yo creo que, ahora lo voy a plantear de otra manera, la hora más oscura siempre es antes del amanecer. Y eventualmente Michoacán, no sé si ya llegó al fondo o va a seguir bajando más, espero que por lo menos que no, los escalones, los últimos, no estén tan... ¿Qué que faltaría la tuta? No sean tan duros. No, porque estamos hablando de la descomposición y del hartazgo total, no nada más por parte de las detenciones contra los delincuentes organizados, la tuta y todos estos famosos, hay un montón que no son famosos, que son mucho más dañinos a nivel local, que de veras traen asoleadas a las comunidades y estos,
y hacen lo que se les da la gana porque el gobierno federal tampoco tiene tantos tentáculos para llegar a esas comunidades. O sea, ustedes lo saben, hay zonas en las que el acceso es complicado y por el puro hecho de que el acceso es complicado, tienen prácticamente inmunidad. Entonces, ¿viene complicado? Sí, yo creo que viene complicado y veremos, esto es el final. No sé si el final sea en este momento particular, si se acerque más el final con el cambio de gobierno, con la transición organizada y formal, si va a tener que tener una mayor presencia Castillo y el ejército mexicano, las fuerzas federales, si el presidente va a tener que reenviar a otro más cabezón que Castillo. ¿Hay alguien más? Yo creo que no, sería además un mensaje terrible. Mira, Castillo nunca había estado, fue un buen procurador después de los problemas que tuvo el Estado de México, fue un buen procurador, terminó bien el sexenio de la hora presidente. Pero es el apagafuegos, ¿no? Pasa lo de la Profeco con Lady la niña esta. Ajá. Sí, pero lo de la Profeco fue un asunto menor comparado a lo que estábamos de platicando política, aquí. de alguien que la regó y que no supo. De acuerdo, pero me refiero a que el presidente lo utiliza para ir apagando los fuegos que le van saliendo, ¿no? Y este era muy importante y se manda a Castillo a esta situación. Mira, Quitarlo también sería, digo, no dudo que pueda haber otras personas. Yo no vislumbro que lo van a quitar en el corto plazo. Mira, los extintores, las personas que saben de este asunto de seguridad y de protección civil y todo, saben que existen distintos tipos de fuego y que los fuegos, dependiendo de su origen, se combaten con distintos mecanismos. Entonces, a lo mejor utilizamos un mecanismo no idóneo, ¿no? No era el apagafuegos para el tipo de fuego. Bueno, vamos a unos mensajes y regresamos con las conclusiones de este programa. Regresamos. Estamos platicando sobre la situación actual de Michoacán y los escándalos, los videoescándalos que se han filtrado a la prensa por parte de las élites gobernantes del Estado. Gerardo, decías, bueno, esta labor de Castillo es buena, regular, mala. ¿Cómo la calificas? Híjole, complicado. Yo creo que, sin duda, está mejor el Estado con Castillo que sin Castillo. O sea, como para empezar un poco por la justicia y decir que el señor ha hecho un trabajo que, enfrentándose a unas condiciones tan extremas, algo se ha avanzado. Un poco también la perspectiva que todos tenemos no es del enfermo en recuperación, sino el enfermo sano y plenamente en todas sus funciones. Entonces, cuando pensamos en que el problema se va a resolver, a lo mejor tenemos la idea de que pues, de la noche a la mañana la trágica historia termina en la noche, comienza y ya todo está súper bien, no hay más problemas, nos resolvimos. Eso no pasa así. Se descompone paulatinamente, se acelera la descomposición, se pretende llegar a un fondo, se corrige la situación y paulatinamente comienza a crecer otra vez. Es decir, no es una línea que se corte, suba y baje de manera abrupta. Es un proceso que desgraciadamente es generacional. O sea, yo creo que a lo mejor nuestros hijos o la siguiente generación verá a un Michoacán pleno, libre, seguro. Debe cuidar a los buenos hijos para que lleguen a ser adultos sanos. No, yo no creo que el gobierno tiene que cuidar a los hijos, pero sí tiene que garantizar, sí tiene que poner las condiciones dadas para esto, y es lo que no hay ahorita. Es lo que nos está pasando. Estamos concluyendo que el Estado no existe poder en el Estado suficiente como para estar en estas condiciones. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos, no? Pues se supone que ahí entra la federación y era lo que decíamos. Bueno, entonces que se decrete de manera institucional y formal la desaparición de los poderes en el Estado, que el Senado intervenga, que no sea una decisión unilateral partidista del gobierno. Dentro de un año conoceremos al nuevo gobernador de Michoacán, ya. Estamos en agosto 8, seguramente entonces ya tendremos al gobernador electo. ¿Están dadas las condiciones para llevar a cabo esta contienda electoral? ¿Realmente va a ayudar el voto de los michoacanos a que estas cosas cambien a través de los candidatos? Es decir, el PRD viene con un desgaste de 2 gobernadores, el videoescándalo del medio hermano del diputado. Tenemos ahora a los 2 gobernadores en funciones, Jesús Reina y Vallejo, a través del hijo, metidos en un problema muy serio vinculación, por lo menos. De vinculación. Entonces,
Y pareciera que el Partido de Acción Nacional, que no ha gobernado la entidad, pero sí tuvo la presidencia de la República, y entonces el presidente Calderón envía a las fuerzas federales, recoge a veintitantos ediles y los lleva en el llamado Michoacanazo, y eso fue visto como algo muy desastroso, muy malo, y que fue parte importante por la que después Acción Nacional se posicionó en el tercer lugar de las preferencias electorales. Entonces, los ciudadanos pueden ir con esta confianza dentro de un año a las urnas y tratar de resolver por los cauces institucionales esta situación, o entonces tendremos que utilizar esta figura que mencionas, la de la desaparición de poderes, y hasta en tanto poner en orden las cosas. A ver, Álvaro, ¿qué va a pasar? La pregunta de fondo es, ¿dentro de un año va a haber gobernador? Seguramente sí. Seguro. De algún lado va a salir y va a haber gobierno. Todos sabemos que en política y en general, el poder siempre se ocupa, nunca está céfalo. Siempre hay condiciones, las más desafortunadas a veces, pero el poder se ocupa a como de lugar. ¿Eso quiere decir que se resuelve el problema? No. ¿No? Y si el Partido de Acción Nacional llega al gobierno en la próxima elección, no va a resolver el problema de la noche a la mañana. Eso es segurísimo, lo puedo apostar. No sé quién va a ser el gobernador o gobernadora, porque luego hay unos reincidentes que creen que pues, a la tercera es la vencida, ¿no? Y a lo mejor sí termina siendo alguien de Acción Nacional. Acción Nacional tiene jugadores que a nivel federal se fortalecieron mucho en los gobiernos panistas, y que de manera local pues han tenido sus altas y sus bajas. La Cocoa tuvo una campaña interesante, estuvo muy cerca. Pero incluso estuvo su campaña amedrentada por esta cuestión, ¿no? Hubo las mantas, ella dice, justamente cuando sale este video, dice, la relación entre delincuentes y el gobierno se amplió su poder, ¿no? Aquí lo estamos viendo, ahí tienen mayor control, hay mayor violencia, un mayor dominio sobre la economía y la vida del Estado, ¿no? Ella ha sido muy enfática y yo creo que eso sí, esa línea dura en la que se ha mantenido, sí la puede hacer como una candidata seria, porque se ha mantenido así. Pero entonces, porque eso es vendible. Sí, pero eso lo hace muy vendible, pero el ejercicio que realizó su hermano, digamos, guardando todas las proporciones, ceteris paribus, para lo que sí se puede comparar, imagínense que se replica con una Calderón en el Estado lo que se replicó a nivel federal. No le dio tiempo al presidente Calderón de limpiar el país en términos de seguridad. O Cocoa va a poder hacerlo de manera local. Esa es la apuesta. Volvemos otra vez, por favor. Sí. Queridos amigos televidentes, no se crean todas las promesas que les hacen los políticos. Y que la solución no está en la mano de una sola candidata o de un solo candidato, ¿no? Realmente aquí hay un tema que tiene que haber una voluntad política, evidentemente, tienen que destinarse los recursos económicos que creo que están ahí bajando. Es importante este lugar donde se están discutiendo la problemática y que no haya una censura acerca de la realidad. Me parece que también es algo muy importante que puede ayudar a solucionar este problema. Y me parece que ahí los ciudadanos, sí, aunque a veces parece que estamos amagados, ¿no? Por la política, el poder y el dinero, yo creo que en las próximas elecciones van a tener un papel muy importante, muy determinante para poder ver el rumbo que quieren para el Estado. Y en eso me siento optimista. ¿Alguna conclusión? Mira, yo creo que regresamos y qué bueno que Lucy termina con esto de sentirse optimista. Hay que encontrar una salida. Lo que no hay que perder es la esperanza. Es muy difícil que a nivel local, cuando hay tantos crímenes y que de manera cercana te pegan, no amanecer apesadumbrado y decir, híjole, es que esto de verdad está muy complicado, no veo cómo. El ciudadano tiene que cumplir con sus obligaciones de ciudadano, para empezar. Tiene que ser un ciudadano pleno. Derechos y obligaciones, todo completito, de principio a fin. Hay que exigirle a las autoridades, hay que exigirle a la autoridad local a tope, hay que exigirle a la federal a tope, porque esas también son obligaciones de los ciudadanos. Hay que involucrarse
de la manera segura, por favor, en la política lo más que se pueda. Hay que ir a votar el día que se tenga que votar. Y por favor, no pierdan de vista que es el trabajo que hace uno de manera personal el que termina sumándose para que las cosas funcionen de manera colectiva. Lucy, ¿algo más? No, bueno, sí, evidentemente coincido con lo que señala Gerardo. A veces sentimos que la magnitud del problema es tan grande, empezamos a tener pérdidas, nos empieza a alcanzar, ¿no? La casa de al lado era la de seguridad, aquí ya fue donde secuestraron, empieza a crecer esta cuestión del miedo, de la inseguridad, y creo que también podría ser parte de una estrategia, entonces no salgo, que creo que fue lo que pasó también en las elecciones pasadas. Michoacán, claro. En Michoacán hay mantas, no salgas, hay que votar por este, y si no votas por este, mejor no vayas a votar. Entonces, hay que llamar al poder que tenemos los ciudadanos a ser, sí, valientes. Sí se ve muy oscura la noche hoy todavía, no sé si ya esté próximo a amanecer, en eso sí me siento optimista, pero no se va a resolver solo, me queda claro. Tiene que entrar el gobierno, tenemos que fortalecerlo, tenemos que fiscalizarlo, tenemos que exigirle, y los ciudadanos, la ciudadanía, las ciudadanas, tenemos que participar de manera mucho más activa en este tema. Estimados televidentes, concluye así línea por línea. Como ven, la participación ciudadana será la única capaz de vencer todas estas inercias y que el ciudadano se haga de las instituciones y vigile con valentía, no hay de otra, a las autoridades, que primero votemos y que estén en el ejercicio del poder. Soy Álvaro Cabrera y nos vemos en el próximo Línea por Línea. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Entonces, sí.